Los saludo a todos, queridos hermanos, desde la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, diciéndoles que es para mí un altísimo honor acompañar a todos ustedes y en especial a los pastores Manuel y Gabriela Ortega en este quinto aniversario del Ministerio Cristiano Nueva Vida allí en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Yo agradezco mucho la invitación de Manuel Ortega y de Gabriela Trechuelo que me han realizado para estar compartiendo con ustedes esta reunión, esta hermosa reunión, este hermoso aniversario, reconociendo el gran esfuerzo que han realizado los pastores para llegar a este quinto aniversario con esta plantación en pie. Realmente es un esfuerzo que Manuel y Gabriela han realizado, primero durante 3 años, haciendo la licenciatura en Teología Pastoral y luego decidiéndose a poner las manos en el arado para plantar esta iglesia, esta nueva iglesia aquí en Villa Mercedes y realmente reconocer el esfuerzo. Reconocer a las personas que trabajan. La Biblia nos enseña que debemos reconocer a las personas que trabajan entre nosotros. Y lo primero que quiero hacer antes de hacer una breve reflexión bíblica es lo que la palabra enseña, hacer un reconocimiento a las personas que trabajan. Reconocer a Manuel y Gabriela el esfuerzo, el sacrificio que han realizado, la perseverancia que han tenido para estar durante estos 5 años con la bandera, con el estandarte del Evangelio puesto en este lugar. Gracias, Manuel, gracias, Gabriela, gracias a todos ustedes, hermanos, que los han acompañado durante todo este tiempo y gracias a todos los que se añadirán en esta congregación, que es la congregación de Dios, que es la familia de Dios. Habiendo dado gracias a los pastores y a todos ustedes que están allí presentes en este quinto aniversario, los invito a abrir las Sagradas Escrituras y a leer en 2 Corintios capítulo 4 de los versículos 3 al 5. Repito, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 hasta el 5. Y dice así la bendita palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vamos otra vez con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay tantas cosas importantes allí, ¿no? Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Realmente hay cosas impresionantemente importantes en estos 3 versículos que acabamos de leer. Podríamos estar hablando mínimo 4 o 5 horas solamente de estos 3 versículos. Obviamente no tenemos este tiempo en este aniversario, pero no nos va a faltar oportunidad como para juntarnos una vez que sea posible viajar y los encuentros personales como para analizar a fondo estos pasajes bíblicos, y otros pasajes bíblicos que nos revelan la mente escrita de Dios, el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los tiempos, dice el libro de Efesios. Pero si ustedes prestan atención allí a estos 3 versículos que hemos leído, nos dice algunas cosas importantes que yo deseo destacar. Cosas importantes. Vamos a destacar solamente las más importantes y no las vamos a profundizar, pero sí quiero que ustedes ya empiecen a tener en cuenta estas cosas. 4 cosas importantes que les quiero destacar. En primer lugar, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. ¿Vieron? Empezamos a leer eso.
nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, está aún encubierto entre los que se pierden. La segunda cosa que vemos, usted está mirando su Biblia ahí, así que usted le está prestando atención a esto que yo estoy destacando, puede ir subrayándolo. La segunda cosa que les destaco es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Este es un punto clave. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En tercer lugar, afirmar esto, que es lo que estamos haciendo en Villa Mercedes. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Vieron? Surge de los versículos. Usted tiene su Biblia abierta, mírelo. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Y en cuarto lugar, nos predicamos a nosotros, pero ¿saben cómo nos predicamos a nosotros? ¿Qué dice ahí? Como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, estas cuatro cosas quiero destacarles de este pasaje, porque son muy importantes, son fundamentales. Porque esto establece que es el Evangelio, por qué la gente no acepta masivamente el Evangelio del reino de Dios, y nos posiciona a nosotros en cuanto a qué es o cuál es nuestra predicación y qué somos nosotros. Realmente nosotros somos siervos de todos ustedes por amor de Jesús. El pastor Manuel, la pastora Gabriela, ¿quién les habla? Y todos los pastores que nos acompañan, tómennos como siervos de ustedes por amor de Jesús, por amor de Jesucristo. Esta es nuestra motivación para haber perseverado en este lugar aquí en Villa Mercedes. Esta es la motivación para haber perseverado en este lugar durante 5 años ya y hoy conmemorando, celebrando un año más. ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación, la motivación de los pastores, la motivación de los líderes, la motivación de la gente que se congrega en este lugar es predicar a Jesucristo como Señor. Lo establece ese pasaje. No nos tiene ocupados el armar una religión atractiva, de ninguna manera, donde la gente se sienta ayudada por un Dios sirviente que nos da todo sin pedir nada a cambio. Ese Dios sirviente que nos da todo sin pedir nada a cambio, ese es un Dios inventado por la religión. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de mi Biblia, no es el Dios de tu Biblia. Ese Dios sirviente que da todo incondicionalmente. Hasta canciones han hecho hablando de lo incondicional de Dios. Alguien que da todo incondicionalmente es un sirviente, es un esclavo. Y eso es blasfemia contra Dios. Dios no es un sirviente, Dios no es un esclavo nuestro. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para hacer cumplir nuestros deseos. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es el eterno Dios. Entonces, preste mucha atención y tenga cuidado con aquellas religiones donde les hablan del Dios que le da todo sin pedirle nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios es un invento de las religiones. No se parece en nada al Dios de la Biblia. Sin lugar a dudas, cada uno de ustedes que está participando de esta reunión y probablemente participe en estos días porque quedará grabada en los medios y usted la podrá ver nuevamente. Todos los que están participando de esta reunión, de este 5º aniversario, están en el lugar adecuado, están en el lugar exacto. Dios ha permitido de que hoy estemos juntos y que usted esté en este lugar participando de esta reunión, porque ustedes han venido a un verdadero lugar de ayuda de Dios para todos nosotros. Ayuda, pero no ayuda incondicional. Este es un lugar donde usted va a recibir la revelación de la ayuda de Dios. Dios está dispuesto a ayudarlo bajo sus condiciones, bajo las condiciones de Dios.
para recibir su ayuda, entonces Dios te pide todo. Y esa es su condición. ¿Qué me pide Dios para ayudarme? ¿Qué me pide? ¿Cuál es la condición según la palabra de Dios, según las Escrituras? ¿Qué me pide para ayudarme? Dios te pide todo. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios te pide tu corazón. De corazón mana la vida, de corazón manan los pensamientos, las acciones. Todo sale del corazón. Es el eje, es el centro de nuestra vida y es el lugar que Dios quiere de tu vida. Dios te está pidiendo hoy tu corazón. Dios te pide lisa y llanamente que te despojes de tu pasada manera de vivir y que te vistas de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es el Logos hecho carne. Eso dice el Nuevo Testamento, eso dice el Evangelio de Juan. Que está traducido desde el griego, es el Logos hecho carne. Pero en realidad, originalmente Juan no escribió en griego, escribió en hebreo. Entonces, ¿cuál es la palabra Logos en hebreo? Es Torah, es instrucción de Dios. Jesucristo es el Logos, es la Torah de Dios, es la instrucción de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Y eso ya te tiene que estar diciendo mucho. Si recibís la palabra de Dios hecha carne en tu propio corazón, estás recibiendo las instrucciones de Dios, las instrucciones de vida impartidas por el único y soberano Dios para que vivas de acuerdo a sus instrucciones. Y esa es la condición de Dios. ¿Querés ayuda? Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso está en Efesios. Entonces nuestra vida se levantará como un memorial. Nuestra vida, no este lugar de reunión o cualquier otro lugar de reuniones que hayamos abierto para servir a Dios y para predicar el Evangelio y para que se reúna su familia. No, nuestra propia vida se va a levantar como un memorial y podremos decir junto con el profeta Samuel y junto con el pueblo de Dios, Eben Ezer. Eben Ezer en hebreo quiere decir piedra de ayuda, Eben Ezer. Encuentra un texto allí en las Escrituras que dice que luego tomó Samuel, tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Piedra de ayuda, Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ese es el testimonio que estamos dando hoy. Ese es el testimonio que estamos dando. Los que estamos sirviendo a Dios, los que pertenecemos a la familia de Dios, los que le hemos dado nuestro corazón al Señor y hemos dejado que en ese corazón entrara Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la palabra de Dios hecha carne, la Torah de Dios hecha carne. Todo lo que le hemos rendido nuestra vida a Él, podemos decir, Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Yahweh, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Así como dijo Samuel, el profeta Samuel, así como dicen hoy Manuel, como dice Gabriela, como dicen sus hijos, como dice sus líderes, como dice la congregación toda. Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero esto tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. En cada uno de nosotros tiene que ser realidad en tu vida. En tu vida. Alineando tu vida con Dios, recibirás la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios que no te permite recibir su ayuda? Esta es la pregunta que yo les hago. ¿Qué es lo que te separa hoy de Dios que no te permite estar recibiendo su ayuda? Porque si Eben Ezer es que Dios es piedra de ayuda, ¿qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué te separa hoy de Dios? ¿Qué te está impidiendo recibir la ayuda de Dios? ¿Qué es? Pregúntatelo y contestátelo.
Contéstatelo ahora mismo. ¿Qué es? Bien, lo que estás pensando, lo que te viene a tu mente, a tu corazón, es lo correcto. Lo que te separa de Dios, eres tú mismo intentando vez tras vez ser tu propio Dios. Vez tras vez. Eso es lo que hace el ser humano. Vez tras vez se erige, se levanta y se constituye en su propio Dios. ¿Quién manda en mi vida? No quiere dar el corazón a Dios, no le quiere dar la vida entera a Dios, no quiere dejar entrar a Jesucristo, que es la Torá, que es la palabra de Dios hecha carne, para regirse por la palabra de Dios, para regir sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones por la palabra de Dios. No quiere darle a Dios su corazón, quiere seguir su propio Dios. Y eso es lo que nos separa de Dios. Y eso es lo que nos impide recibir su ayuda y que Él sea un verdadero ebenecer para cada uno de nosotros, una verdadera piedra de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que te separa de Dios? Es querer ser vos, tu propio Dios, haciendo lo que vos querés, sin importarte lo que Dios instruye a través de su palabra para que tu vida tenga éxito. ¿Saben qué? ¿Quieren una definición bíblica de pecado? A eso se llama pecado. Primera Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe, vamos a cambiar y hacer una traducción correcta. La traducción correcta no es la palabra ley, es una traducción del nomos del griego, se traduce como ley. Nomos, norma, ley. Pero la palabra en hebreo no es nomos, la palabra en hebreo es Torah. Es instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Instrucción de Dios, ¿vieron cómo cambia? Instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Dios dio su Torah, su instrucción para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces vamos a cambiar y vamos a leer de vuelta, reemplazando y traduciendo como corresponde. Primera Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5, y van a ver cómo suena. Todo aquel que comete pecado infringe también la instrucción de Dios para que su vida dé en el blanco, la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá, es infracción de la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pecado, entonces, es desobediencia a la ley de Dios, su Torá, que son instrucciones de funcionamiento para tu vida, que Él mismo dio. ¿Para qué? ¿Para qué dio? ¿Para esclavizarte? ¿Para complicarte la vida? Él dio sus instrucciones para que tu vida dé en el blanco, o sea, para que tu vida sea bendecida, para que tu vida tenga éxito, para que tu vida logre en este mundo aquello para lo cual Dios te la dio, para que seas feliz, para que tengas paz, para que todo lo que emprendas te vaya bien. Eso es lo que mal se traduce en nuestras Biblias en castellano como ley. No es ley, es instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Y eso es recibir a Cristo en el corazón, recibirlo a Él, que es la instrucción de Dios hecha carne, la Torá hecha carne. Hoy Dios te quiere dar vida, te quiere dar vida. Hoy Dios te quiere dar esa vida que el mundo no puede experimentar cuando está lejos de Él. Dios te quiere dar esa vida que es abundante, vida abundante, a través del perdón de todos tus pecados, de todas las veces que desobedeciste su palabra, la mayoría de las veces sin conocerla, pero es desobediencia al fin. Él quiere perdonar toda esa lejanía de Él, esa desobediencia a Él, ese no vivir conforme a sus instrucciones. Él quiere perdonar todos tus pecados por la obra redentora de Cristo Jesús, que nos sustituyó en la paga del pecado. Él murió en nuestro lugar. Él pagó por nosotros el pecado que teníamos que pagar nosotros con nuestra propia vida. Y así Él satisfizo la justicia de Dios y compró para nosotros el perdón de todos nuestros pecados por gracia, solamente por gracia, sin obras.
Dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera que podamos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere darte Dios hoy. Nueva vida. Estamos celebrando con gozo en nuestro corazón el aniversario de este ministerio cristiano Nueva Vida. Es lo que Dios te quiere dar, nueva vida. El nombre de esta congregación, de este ministerio, representa lisa y llanamente lo que Dios te quiere dar, nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios te quiere dar nueva vida. Sin embargo, cada vez más, miremos alrededor aquí en Villa Mercedes, aquí en Cosquín, desde donde estoy yo transmitiendo, miremos alrededor nuestro. Cada vez más las personas están llenas de problemas, llenas de dificultades para vivir. Cada vez más las exigencias laborales son mayores, el dinero no alcanza para todo lo necesario, el endeudamiento de las familias va en aumento, aceleradamente en aumento, los problemas matrimoniales parecen no tener fin, la comunicación con los hijos se dificulta y lo peor es la pérdida del sentido de la vida. La gente está perdiendo el sentido de la vida. La gente no encuentra sentido a la vida y pierde la motivación para vivir. Como consecuencia de ello, la drogadicción afecta tanto a jóvenes como a adultos. Yo estoy sorprendido de la cantidad de personas de 50, 60 años que son adictos a las drogas. Estoy sorprendido. La drogadicción no afecta solamente a los jóvenes, cada vez más afecta también a los adultos. El desinterés por la vida provoca que la ola de suicidios vaya en aumento, principalmente en los jóvenes, que son los más honestos. Los más de ellos están atrapados por el alcohol. Las familias están deshechas, rehechas y hechas un verdadero desastre. Las personas necesitan urgente una solución. Entonces comienzan a recurrir a religiones diversas, al panteísmo, a las ciencias ocultas y hasta a la brujería inclusive. Pero cuando alguien les habla de Dios, de Yahweh nuestro Dios, de Yod en hebreo, el verdadero nombre de Dios, Yod, He, Vav, He, 4 letras. Yod, He, Vav, He, que en castellano sería Yahweh, Yod, Y, He, H, Vav, W, G, H. Ese es nuestro Dios, el Dios vivo y el verdadero. En alguna Biblia lo tiene traducido como Yahweh, en otras Biblias lo tiene traducido como Yahvé, con B corta. En otras Biblias lo tiene traducido como Jehová, nuestro Dios, cuyo nombre él reveló a Moisés desde la zarza, Yud, Hei, Vav, He. Ese es nuestro Dios, el Dios del que te estamos hablando, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, quien envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en nuestro lugar. Pero cuando uno le habla a la gente de Dios, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, no quieren saber nada con Dios. Quieren saber cualquier cosa con cualquier cosa, con las religiones, con la brujería, con el esoterismo, con el ocultismo, pero con el Dios de la Biblia, con el único Dios vivo y verdadero, no quieren saber nada. ¿Y saben por qué? Porque ningún otro, ningún ídolo te pide nada. Dios te pide tu corazón. ¿Qué les pasa a la gente que teniendo la instrucción de Dios para que su vida dé en el blanco, no quieren aceptar al Dios de la Biblia? En medio de tanto sufrimiento, les presentamos la solución, pero no la quieren. Entre tanta mentira
y tanto engaño de religiones falsas le presentamos a una persona, no una religión, una persona, a la persona que puede transformar toda su vida y no la quieren. Dice la lectura que hicimos al principio con la que comenzamos este análisis. La voy a leer otra vez. Era en 2 Corintios 4, versículos del 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Saben lo que significa la palabra evangelio? Que lo menciona este pasaje varias veces. Evangelio significa buenas noticias. No te estamos trayendo una mala noticia. No te queremos esclavizar a ninguna religión. Esclavizarte sería mala noticia. No te queremos sacar el dinero. Querer sacarte el dinero sería mala noticia, principalmente en esta época de crisis económica. No, evangelio siempre es buena noticia. Buena noticia. Jesús vino a traer buenas noticias al ser humano. Buenas noticias. Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Lucas que un día Jesucristo, cuando empezaba su ministerio, vino a Nazaret donde se había criado. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. Miren, escuchen lo que la Torá de Dios hecha carne, nuestro Redentor Jesucristo, así comenzó su ministerio, así comenzó en Nazaret donde se había criado, en la sinagoga. Un Shabbat se levantó a leer y él leyó lo que hoy resuena en mi corazón, lo que hoy resuena en el corazón de los pastores Manuel, Gabriela, de los siervos, de los líderes, de todo aquel que le ha rendido su vida al Señor y ha podido experimentar esto. Esto que él leyó del profeta Isaías. El Espíritu del Señor, dijo Yeshua, dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Buenas nuevas para los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Escritura que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de rendir nuestra vida, de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Hoy es el día de que el reino de Dios se acerque a nosotros. Hoy es el día de que el reino de Dios se acerque a nosotros. ¿Cuál es tu condición hoy? Hoy. Jesús vino a darte buenas noticias. Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Jesús el ungido, Yeshua el ungido. Jesús el Mesías vino a darte buenas noticias. Y esa buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado a tu vida. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Dice en Marcos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio de las buenas noticias. ¿Qué mejor noticia te puedo dar que el reino de Dios se ha acercado hoy a tu vida? ¿Conoces alguna mejor noticia que pueda haber en todo el universo? ¿Mejor noticia que esta que te estoy dando? ¿Que dio Jesucristo cuando empezó a predicar? El reino de Dios se ha acercado hoy a tu vida. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea,
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es lo que decía? Arrepentíos. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que decía? Mírenlo en el versículo 15, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado a tu vida, es la buena noticia, pero no es sin condición. No es sin condición. No hay acercamiento de Dios a tu vida sin condición. ¿Cuál es la condición? Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio hoy sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje que te estamos dando sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse de haber vivido toda una vida lejos de Dios y crean en el evangelio, el cual es: el reino de Dios se ha acercado. El mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta hoy. Primero, dos cosas pide el evangelio para vivir en el evangelio, para entrar y vivir en el evangelio. Te pide solamente dos cosas. Mírenlo con detenimiento. Primero, verdadero arrepentimiento bíblico para entrar en el reino de Dios. Verdadero arrepentimiento bíblico, no el llanto porque te duele lo malo que hiciste, no. Verdadero arrepentimiento bíblico para entrar en el reino de Dios. Eso en hebreo se llama teshuvá. Teshuvá, verdadero arrepentimiento bíblico para entrar en el reino de Dios. Y verdadera fe bíblica para vivir en el reino de Dios. Eso se llama emuná. Entonces, verdadero arrepentimiento bíblico para entrar en el reino de Dios, eso es conversión, eso es teshuvá, eso es retorno. Y verdadera fe bíblica, emuná, para vivir en el reino de Dios. Por eso la Escritura dice, mas el justo, mas el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, vivirá por la fe, vivirá por la emuná. Necesitamos teshuvá, o sea, arrepentimiento bíblico para entrar, y verdadera fe bíblica para vivir cada día en el reino de Dios. El Evangelio, sin embargo, sigue siendo locura para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice 1 Corintios. ¿Qué es hoy para ti la palabra de la cruz? ¿Qué es para ti hoy la palabra de la cruz? ¿Locura o poder de Dios? ¿Locura o poder de Dios? Porque la palabra de la cruz es que Jesucristo ocupó nuestro lugar ante la justicia de Dios, muriendo y cargando todos nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz para abrirnos el camino de retorno al Padre. El camino de teshuvá, le dije recién, que significa verdadero arrepentimiento bíblico, significa conversión, significa retorno. Entonces, Jesucristo vino a abrirnos ese camino de retorno al Padre, de verdadero arrepentimiento bíblico, para que podamos luego vivir en el reino de Dios cada día en la verdadera fe bíblica, porque el justo por la fe vivirá. El reino de Dios se ha acercado a tu vida hoy. El reino de Dios se ha acercado a tu vida hoy. Hoy es tiempo de volver a Dios, porque Él se ha acercado a nosotros. No hemos sido nosotros los que nos acercamos a Él. Jesucristo dijo, arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Dios se ha acercado a nosotros. Se ha hecho accesible, se ha hecho cercano. Hoy es el tiempo de volver a Dios, porque Él se ha acercado a nosotros, dándonos un camino para retornar. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo está tu entendimiento? Porque hemos leído al principio que si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo está tu entendimiento hoy? ¿Cómo está el entendimiento de tu mente, de tu corazón? ¿La palabra te está haciendo luz en tu mente? ¿La palabra de Dios te está haciendo luz en tu corazón? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cómo está? ¿Estás cegado por Satanás? ¿O te está resplandeciendo hoy la luz del Evangelio? ¿Cómo está? ¿Qué estás sintiendo en tu corazón? ¿Qué estás sintiendo en tu mente? ¿Qué estás sintiendo? Si la luz del Evangelio está resplandeciendo en tu corazón, recibí a Jesucristo hoy. Recibílo como el Cordero de Dios que quita el pecado y como el único camino de retorno al Padre. Abrile tu corazón a Él, que es nuestro Redentor, que es nuestro Rey, que es nuestro Juez, pero que sobre todas las cosas es la Torá de Dios hecha carne, es la palabra de Dios hecha carne, es el Logos hecho carne, es la instrucción de Dios para que mi vida, para que tu vida dé en el blanco. Jesucristo es la instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Abrir el corazón hoy, déjalo entrar. Déjalo entrar en tu corazón. Déjalo entrar en tu corazón. Hacelo el centro de tu vida. Hacelo el eje de tu vida. Hacele la razón, el motivo y la finalidad de tu vida. Deja entrar a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, la imagen de Dios hecha carne, la Torá hecha carne, la palabra de Yahweh Dios hecha carne. Déjalo entrar en tu corazón. Estamos hoy en el 5º aniversario del Ministerio Cristiano Nueva Vida, que presiden como pastores principales el pastor Emanuel y la pastora Gabriela Ortega. Estos queridos, amados pastores, amados siervos de Dios, muy amados por todos nosotros y por todos los pastores de Córdoba, muy amados. Allí en Villa Mercedes, San Luis, han perseverado. Y yo quiero decirles a ustedes, como palabras de despedida de esta breve reflexión, no es fácil perseverar. No es fácil estar en el frente de batalla y estar luchando contra quienes se oponen a la voluntad de Dios. Hay una nación entera en el Antiguo Testamento que se oponía a la voluntad de Dios y esa nación se llamó Amalek. Amalek era un reino que se oponía a la voluntad de Dios, se oponía al gobierno de Dios, se oponía al reino de Dios, de lo que estamos predicando, el reino de Dios. Amalek se oponía. Y cuenta la historia bíblica que un día se hizo una batalla en Refidim. Vino Amalek a Refidim a pelear contra Israel, contra los hijos de Israel, contra el pueblo de Dios. Vino Amalek, se oponía al reino de Dios, a pelear contra la congregación de Dios en Refidim. Nosotros podemos decir que esto es aplicable a Villa Mercedes también. Y miren lo que sucedió en la historia bíblica. Cuando Israel venció a Amalek en Refidim, Moisés edificó un altar llamado Yahweh Nisi. En realidad en el idioma original era Yud He Vav He Nisi, traducido más correctamente como Yahweh Nisi o como Jehová Nisi, como traduce la Reina Valera del 60. ¿Qué significado espiritual tiene? ¿Qué significado espiritual tiene? Que Moisés haya edificado un altar llamado Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, significa. Jehová es mi bandera, Yahweh es mi bandera, Yahweh Dios es mi estandarte. Es mi estandarte, es mi bandera. ¿Qué significado espiritual tiene esto para hoy, para todos nosotros aquí en Villa Mercedes en este aniversario? Una bandera es un estandarte que representa el gobierno sobre un lugar determinado. Levantar la bandera en algún sitio expresa la soberanía sobre ese lugar. Levantar la bandera sobre un sitio expresa la soberanía de esa nación sobre ese lugar. En una guerra, levantar la bandera es pelear por ese reino,
para que el reino que representa la bandera sea establecido sobre los enemigos. En este caso, representa la lucha por la soberanía y el gobierno de Dios, porque estaban luchando contra aquellos que se oponían al gobierno, a la voluntad, a la soberanía de Dios. Por eso, para terminar esta breve reflexión, deseo destacar las características de las personas que sostuvieron las manos de Moisés. Allí estaba Moisés en el monte con la vara de la autoridad de Dios en su mano. Y en el valle estaba desarrollándose la batalla entre el pueblo de Dios y aquellos que se oponían a la voluntad de Dios, al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y cuando Moisés levantaba la mano con la vara de autoridad de Dios, ganaba el pueblo de Dios la batalla. Cuando se cansaba su mano y la bajaba, comenzaba a ganar el enemigo. Entonces, cambiaba de mano y levantaba la vara y empezaba a ganar el pueblo de Dios, pero se cansaba y bajaba la mano y empezaba a ganar el enemigo. Entonces vinieron dos personas, Aarón y Hur. Aarón y Hur. Y entonces pusieron una piedra para que Moisés se sentase y le sostenían la mano. Le sostenían la mano con la vara y ganaba el pueblo de Dios. Primero Hur era su amigo, se cansaba Moisés y Hur, y pasaba la vara a la otra mano y lo sostenía Aarón, que era su hermano. Y así fue la victoria del pueblo de Dios sobre el enemigo, sobre aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Y yo les quiero decir que las características de las personas que sostuvieron las manos de Moisés, uno fue Aarón, que era su hermano, y el otro fue Hur, que era su amigo. Los que sostienen el gobierno de Dios en el ministerio siempre son personas que reúnen estas dos características. Le voy a repetir, los que sostienen el gobierno de Dios en un ministerio, cualquiera sea ello, ministerio cristiano Nueva Vida, cualquiera sea el ministerio de todos los que estamos relacionados, siempre los que sostienen el gobierno de Dios en un ministerio son personas que reúnen esas dos características. Primero, hermano. Hermano significa del mismo linaje, con la misma sangre, de la misma familia, con la misma genética. Y amigo, hermano y amigo. Amigo, cuya principal característica es la lealtad y la transparencia, sin secretos, positivo, con buenas intenciones. Esas son las características de la amistad, de una verdadera amistad. Entonces, no tiene problemas ni prejuicios. Si es hermano y amigo, hermano como Aarón, amigo como Hur, no tiene problemas, no tiene prejuicios. Esos son síntomas de desconfianza. No tiene desconfianza para brindar el cuidado necesario al siervo de Dios a través de poner una piedra debajo suyo para que se siente y descanse y sostener sus dos manos levantadas. Primero una, cuando el hombre de Dios tiene la vara de Dios en esa mano, y luego la otra, cuando el siervo de Dios pasa la vara a su otra mano. Porque la vara representa la autoridad y la revelación de Dios que ha sido dada a su siervo. Yo te animo hoy en este aniversario de este ministerio cristiano Nueva Vida, aquí en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y te animo a destruir el espíritu de Amalek, que es todo espíritu que se opone al gobierno de Dios en un lugar, sosteniendo todo lo que tenga que ver con el trono y el gobierno de Dios, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, que nuestra misión es establecer en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Defiende lo que es de Dios y sus intereses. Ajústate a su voluntad. Te lo voy a decir en un castellano más cordobés. Defender lo que es de Dios y sus intereses. Ajustate a su voluntad expresada en su santa palabra. Ajusta tu vida, viví de acuerdo a la voluntad de Dios.
Porque cuando triunfa el reino de los cielos, se levanta una bandera que lleva el nombre del Señor, Yahweh Nisi. Cuando triunfa el reino de los cielos, se levanta una bandera, un estandarte que lleva el nombre del Señor, Yahweh Nisi. Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Yo les mando un cariñoso saludo. A todos ustedes les mando un afectuoso saludo y una palabra de aliento para los pastores Manuel y su esposa, Gabriela, y para todos los líderes y para todos ustedes que forman parte de esta congregación. Un aliento. Los aliento a poner la bandera, aunque sea paso por paso, levantar la bandera del Señor, para que el reino de los cielos, que se ha acercado a nosotros, se acerque a cada familia, a cada vida, allí en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Los bendigo con la bendición sacerdotal. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz, bendición, salud, shalom. Que alce sobre ustedes su rostro y ponga sobre ustedes shalom. Y pongan el nombre de Dios, de Yahweh nuestro Dios, en todas las cosas que hagan, en todas las cosas que emprendan, en sus bienes, en sus trabajos, en sus familias, en sus vidas, en su congregación. Y Yahweh nuestro Dios los bendecirá. Amén.